El aire frío de la madrugada del Día de Muertos cortaba como navaja por el zócalo de Oaxaca de Juárez. Las últimas velas de las ofrendas parpadeaban débilmente cuando Camila Arriaga ajustó la lente de su cámara para capturar la belleza melancólica de la celebración. Era fotojornalista desde hacía 10 años y sabía que estas imágenes del amanecer después de la festividad serían perfectas para su artículo sobre las tradiciones oaxaqueñas. Pero lo que encontró esa mañana cambiaría para siempre su vida y la de toda la ciudad. A las 5:43 de la mañana, mientras caminaba entre los pétalos de cempasúchil esparcidos por el suelo, Camila vio una figura inmóvil recostada contra la base del kiosco central. Al principio pensó que era otro celebrante que había bebido demasiado mezcal durante la noche. Se acercó con cuidado, pero cuando la luz de su flash iluminó el rostro del hombre, el grito se le atoró en la garganta. Don Silvino Pérez, el respetado líder comunitario de San Mateo del Mar, yacía muerto con los ojos abiertos hacia el cielo estrellado. Su camisa blanca de manta estaba empapada de sangre que ya se había vuelto negra. Pero lo que más impactó a Camila no fue la herida mortal en el pecho, sino lo que encontró junto al cuerpo. Un sobre oficial del Tribunal Superior de Justicia, manchado de sangre, llevaba el sello dorado del juzgado. Dentro, un documento con el membrete del tribunal y una frase escrita a mano con tinta azul: que el juez descanse. Camila temblaba mientras marcaba el número de emergencias, pero su instinto de periodista la llevó a fotografiar todo antes de que llegara la policía. El sobre, el documento, la posición del cuerpo, el puñal artesanal que brillaba a pocos metros, elaborado con la técnica tradicional de San Mateo del Mar. 20 minutos después, el zócalo se llenó de sirenas y luces rojas. Los primeros rayos del sol comenzaban a calentar las piedras coloniales cuando llegó Alejandro Herrera, investigador de la Fiscalía General del Estado. Alto, de barba cuidada y ojos que no perdían detalle, Herrera había resuelto los casos más complejos de Oaxaca en los últimos 5 años. «¿Usted encontró el cuerpo?», le preguntó a Camila, mientras se agachaba junto a don Silvino. «Sí, vine a fotografiar el amanecer después del Día de Muertos. Nunca pensé que...». Camila no pudo terminar la frase. Herrera examinó el sobre con guantes látex. «Tribunal Superior de Justicia. Esto no es casual». Leyó la frase en voz alta. «Que el juez descanse». Sus ojos se cruzaron con los de Camila. «¿Sabe usted quién era don Silvino? Un activista. Luchaba por los derechos de las comunidades costeras. Hace meses que investigo su trabajo contra las empresas eólicas en el istmo». En ese momento, uno de los técnicos forenses se acercó corriendo. «Investigador Herrera, encontramos algo más». Los condujo hasta la catedral, a apenas 50 metros del kiosco. «Mire esto». En el suelo, junto a las gradas de la iglesia, había una máscara de madera zapoteca. Una de esas que vendían los artesanos en el mercado de artesanías. Pero esta tenía manchas de sangre en los bordes. «Las cámaras de seguridad», murmuró Herrera. «Necesitamos revisar todas las cámaras de la zona». 3 horas después, en la oficina de seguridad municipal, Camila y Herrera observaban las grabaciones de la noche anterior. En la pantalla en blanco y negro, a las 11:40 de la noche, se veía a don Silvino caminando solo por el zócalo. Llevaba un folder bajo el brazo. «Ahí está», señaló Camila. «¿Ve ese folder? Apuesto a que contenía algo importante». A las 12:15, las cámaras mostraron a una figura encapuchada acercándose a don Silvino cerca de la catedral. La persona llevaba puesta la máscara zapoteca. Hablaron durante varios minutos. Don Silvino agitaba las manos, parecía alterado. La figura enmascarada permanecía inmóvil, amenazante. «No podemos ver quién es por la máscara», dijo Herrera con frustración. «Pero fíjese en la estatura, en la forma de caminar», observó Camila. «Es alguien que conocía a don Silvino. Mire cómo se acerca sin miedo».
La grabación continuó. A las 12:42, la figura enmascarada se alejó caminando tranquilamente hacia la calle de Macedonio Alcalá. Don Silvino se quedó solo. Se sentó en las gradas de la catedral y abrió el folder. Las cámaras alcanzaron a captar su expresión de horror al revisar los documentos. Fueron las últimas imágenes de don Silvino Pérez con vida. Esa tarde, mientras Herrera organizaba el operativo de búsqueda del asesino, Camila recibió una llamada que le heló la sangre. «Señorita Arriaga», dijo una voz masculina y ronca. «Vi su nombre en el periódico. Usted encontró a don Silvino. ¿Quién habla?» «Alguien que sabe la verdad sobre el juez dormido. Si quiere justicia para don Silvino, esté mañana a las 8 de la noche en el Café Central de Jalatlaco. Venga sola y tenga mucho cuidado, porque usted también está en peligro». La línea se cortó, dejando a Camila con el corazón acelerado y una certeza que la aterrorizó. El asesinato de don Silvino era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Camila no durmió esa noche. Cada ruido en su pequeño departamento del centro histórico la sobresaltaba. Había investigado casos de corrupción antes, pero nunca había recibido una llamada tan directa y amenazante. El juez dormido, había dicho la voz. Solo podía referirse a una persona, el juez Esteban Luján, conocido en todo Oaxaca por sus extraños episodios de narcolepsia durante las audiencias. A las 7 de la mañana siguiente, decidió ir directamente a las oficinas del Tribunal Superior en la Avenida Juárez. Si iba a arriesgar su vida esa noche, necesitaba entender qué conexión había entre don Silvino y el juez Luján. El edificio del tribunal era imponente, con su fachada colonial restaurada y sus columnas de cantera verde. Camila había estado allí muchas veces para cubrir casos importantes, pero esta vez sentía un peso diferente en el pecho. «Buenos días, Alma», saludó a la secretaria del juzgado, una mujer de 34 años con cabello negro, recogido en un chongo perfecto y lentes discretos. Alma Castañeda levantó la vista de su computadora. «Camila, qué sorpresa. ¿Vienes por algún caso en particular?» «Estoy escribiendo un artículo sobre don Silvino Pérez, el activista que apareció muerto ayer en el Zócalo». La expresión de Alma cambió casi imperceptiblemente, pero Camila lo notó. Un ligero temblor en las manos, una pausa demasiado larga antes de responder. «Qué terrible lo que pasó, pero no sé qué relación podría tener eso con nuestro juzgado». Apareció un documento oficial del tribunal junto al cuerpo, con el sello del juez Luján. Eso debe ser un error. El juez Esteban está muy enfermo últimamente. Sus episodios de narcolepsia han empeorado. Ayer mismo tuvo que suspender 2 audiencias porque se quedó dormido. Camila se inclinó sobre el escritorio de Alma. ¿Puedo hablar con él? Está descansando en su oficina, pero te advierto que puede quedarse dormido en cualquier momento. Es una enfermedad muy triste. El despacho del juez Esteban Luján era amplio y elegante, con libreros llenos de códigos legales y una ventana que daba al jardín interior del tribunal. El hombre de 52 años estaba sentado en su silla de cuero, con los ojos entreabiertos y la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. «Juez Luján», lo llamó Camila suavemente. Esteban se sobresaltó, como despertando de un sueño profundo. «Ah, disculpe, me quedé dormido otra vez». Se frotó los ojos con cansancio. «¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Camila Arriaga, periodista. Quería hacerle unas preguntas sobre don Silvino Pérez». «¿Silvino Pérez? No me suena ese nombre». «El activista de San Mateo del Mar que apareció muerto ayer. Junto a su cuerpo encontramos un documento con el sello de este juzgado». El juez se quedó inmóvil por un momento, pero luego negó con la cabeza. «Debe haber algún error. Yo no conozco a ningún activista de San Mateo del Mar, y mis documentos oficiales están siempre bajo el control de Alma. ¿Es cierto que usted sufre de narcolepsia?» «Lamentablemente sí.
Es una enfermedad que me avergüenza mucho. A veces me quedo dormido en plenas audiencias. Los médicos dicen que es estrés, pero cada vez es peor. Sus ojos comenzaron a cerrarse otra vez. Disculpe, me está dando sueño otra vez. Camila observó con atención. Efectivamente, el juez parecía luchar contra el sueño. Su cabeza se balanceaba ligeramente y su respiración se había vuelto más profunda. Pero algo le pareció extraño. La forma en que protegía su muñeca derecha contra el escritorio, como si fuera un movimiento ensayado. Juez, ¿puedo preguntarle sobre las empresas eólicas del Istmo? Los ojos del juez se abrieron de golpe. ¿Qué empresas eólicas? Las que han tenido problemas legales por despojo de tierras a comunidades indígenas. No recuerdo haber visto casos así, pero su voz sonaba diferente, más alerta. Tendría que revisar mis archivos. En ese momento, Alma entró al despacho con una taza de café humeante. Juez, le traje su café de la tarde. Gracias, Alma. Siempre tan atenta. Camila notó la mirada que intercambiaron. Demasiado íntima para ser solo jefe y secretaria. Un segundo después, el juez tomó un sorbo del café y sus ojos comenzaron a cerrarse nuevamente. Disculpe, señorita, ¿cómo dijo que se llamaba? Camila Arriaga. Ah, sí. Camila, lo siento, pero necesito descansar. La cabeza del juez cayó suavemente sobre el escritorio, aparentemente dormido profundamente. Alma se acercó con gesto preocupado. Ya ve cómo está. Es mejor que lo dejemos descansar. Camila siguió a Alma hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó para ver al juez una vez más. Lo que vio la dejó helada. Esteban Luján tenía un ojo entreabierto y la observaba fijamente. Esa tarde, mientras revisaba sus notas en su departamento, Camila recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Don Silvino no era el único que sabía la verdad. Revise los registros de energía eléctrica del tribunal de los últimos 6 meses. Compare con las fechas de las sentencias controversiales. Esta noche, Café Central, 8 en punto, no falte. A las 7:50 de la noche, Camila caminaba por las calles empedradas del barrio de Jalatlaco. El Café Central era un lugar bohemio frecuentado por artistas y intelectuales, con mesas de madera y música de trova oaxaqueña. Perfecto para una conversación discreta. Se sentó en una mesa del fondo, desde donde podía ver toda la entrada. A las 8 en punto exacto, un hombre joven se acercó a su mesa, alto, delgado, con barba de 3 días y ojos inteligentes. Llevaba una mochila de cuero desgastada. Camila Arriaga. Sí, ¿usted me llamó ayer? Soy Tomás Luján, dijo el joven sentándose frente a ella, hijo del juez Esteban Luján. Camila sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Su hijo? Sí, y necesito contarle algo que puede costarme la vida. Mi padre no está enfermo, Camila. Mi padre es un criminal. Y don Silvino Pérez murió porque descubrió la verdad. Tomás abrió su mochila y sacó una carpeta llena de documentos. Durante meses he estado recopilando evidencias, contratos falsos, sentencias compradas, cuentas bancarias en paraísos fiscales, todo firmado por Dormido S.A., una empresa fantasma registrada en Panamá. Dormido S.A., el apodo de mi padre, el juez dormido. Pero te aseguro que cuando se trata de corrupción está más despierto que nadie. Camila hojeó los documentos. Había contratos millonarios con empresas eólicas españolas para el despojo de tierras en el istmo de Tehuantepec. Sentencias que favorecían sistemáticamente a los empresarios contra las comunidades indígenas. Y todas firmadas durante los supuestos episodios de narcolepsia del juez. Don Silvino tenía una copia de estos documentos, continuó Tomás. Me contactó hace una semana. Quería que yo lo ayudara a denunciar a mi padre ante las autoridades federales. Y usted accedió. Al principio no, es mi padre, por más criminal que sea, pero don Silvino me convenció.
Me dijo que había más de 100 familias desplazadas por culpa de las sentencias fraudulentas de mi padre. Tomás bebió un sorbo de su café que temblaba en sus manos. Ayer por la mañana don Silvino me llamó. Había conseguido la evidencia definitiva, un pendrive con grabaciones de audio de mi padre coordinando las sentencias falsas. Quedamos de vernos a las 11 de la noche en el Zócalo, pero usted no llegó. No, recibí otra llamada. Una voz que no reconocí me dijo, si quieres que tu padre viva, no te acerques al Zócalo esta noche. Camila se inclinó hacia adelante. ¿Cree que su padre ordenó el asesinato? No lo sé, pero sé quién sí podría haberlo hecho. En ese momento, la puerta del café se abrió bruscamente. Alma Castañeda entró caminando directamente hacia su mesa, con una expresión que Camila no había visto antes. Fría, calculadora, peligrosa. Tomás, dijo Alma con voz helada, tu padre te está buscando. El ambiente en el café central se volvió pesado como plomo. Los otros clientes continuaron con sus conversaciones, ajenos a la tensión que se había instalado en la mesa del fondo. Alma Castañeda permaneció de pie junto a la mesa, con las manos cruzadas sobre su bolso negro de piel. Alma, murmuró Tomás sin levantar la vista, no sabía que frecuentabas este lugar. No lo frecuento. Pero cuando el hijo de mi jefe desaparece durante 2 días sin dar explicaciones, me preocupo. Su voz sonaba dulce, pero sus ojos eran duros como obsidiana, especialmente cuando hay policías haciendo preguntas incómodas sobre documentos del tribunal. Camila sintió el peligro inmediato. Su instinto de supervivencia le gritaba que saliera corriendo, pero su curiosidad periodística la mantenía clavada a la silla. ¿Cómo supo que estábamos aquí?, preguntó Camila. Alma sonrió, pero fue una sonrisa sin calor. Oaxaca es una ciudad pequeña, señorita Arriaga, y usted ha estado haciendo muchas preguntas sobre el juzgado. Se sentó en una silla vacía sin ser invitada. Tomás, tu padre está muy preocupado. Tuvo otro episodio esta tarde, muy fuerte. Está preguntando por ti. Dile a mi padre que estoy bien, respondió Tomás secamente. Estás bien, porque me parece que estás jugando con fuego. Alma observó los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué es todo esto? Tomás cerró rápidamente la carpeta. Nada que te importe. Todo lo que afecte al juzgado me importa. Llevo 12 años trabajando ahí. He visto crecer al juez Esteban. He visto cómo su enfermedad lo ha consumido poco a poco. Y ahora aparece su propio hijo conspirando con periodistas. No estoy conspirando. Estoy tratando de hacer lo correcto. Alma se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Lo correcto? ¿Destruir a tu padre? ¿Manchar el nombre de una familia respetable? Mi padre se manchó solito, replicó Tomás con amargura. En ese momento, Camila notó algo extraño. Alma llevaba un reloj de pulsera muy elegante, de marca suiza, claramente caro. Demasiado caro para el salario de una secretaria judicial. Y en su bolso, que había dejado entreabierto, alcanzó a ver un teléfono celular de última generación y lo que parecía ser una pistola pequeña. Alma, intervino Camila, ¿usted conocía a don Silvino Pérez? La pregunta tomó por sorpresa a Alma. Por primera vez desde que había llegado, perdió su compostura por un instante. ¿Quién? Don Silvino Pérez, el activista que apareció muerto ayer en el Zócalo, junto a un documento de su juzgado. Ya les dije a los investigadores que no sabemos nada de eso. Debe haber sido robado o falsificado. ¿Les dijo? ¿Cuándo habló con los investigadores? Alma se puso tensa. Esta mañana. Vinieron a hacer preguntas, pero Camila sabía que eso era mentira. Había estado con Herrera toda la mañana y no habían ido al tribunal todavía. La investigación apenas comenzaba. ¿Tomás?, dijo una voz masculina desde la entrada del café. Los tres voltearon. El juez Esteban Luján estaba parado en la puerta con aspecto desaliñado y ojos inyectados de sangre. Parecía haber corrido. Se acercó a la mesa con paso vacilante. «Papá»,
murmuró Tomás. ¿Qué haces aquí? Alma me dijo que estabas aquí. Necesito hablar contigo. Es urgente. El juez miró a Camila con desconfianza. ¿Es usted la periodista que vino hoy a mi oficina? Sí, Camila Arriaga. Necesito que se vaya. Esto es un asunto familiar. Papá, ella puede quedarse, dijo Tomás firmemente. ¡No! El juez alzó la voz, atrayendo las miradas de otros clientes. Respiró profundamente y bajó el tono. Por favor, señorita, denos un momento a solas. Camila miró a Tomás, quien asintió casi imperceptiblemente. Se levantó y caminó hacia el baño, pero se quedó cerca de la puerta, desde donde podía escuchar la conversación. Tomás, necesito que vengas a casa conmigo ahora mismo, dijo el juez con voz temblorosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vinieron a buscarme. Policías, haciendo preguntas sobre un activista muerto. Dicen que tienen evidencias que me relacionan con él. ¿Y las tienes? El silencio que siguió fue abrumador. Camila podía sentir la tensión desde donde estaba escondida. Tomás, intervino Alma, tu padre está enfermo, no sabe lo que dice a veces. Yo sé perfectamente lo que digo, explotó el juez, y sé que alguien me está tendiendo una trampa. ¿Quién te estaría tendiendo una trampa, papá? No lo sé, pero alguien robó documentos de mi oficina. Alguien está usando mi sello oficial. Y ese activista, ese Silvino Pérez, alguien le dio información falsa sobre mí. Camila frunció el ceño. El juez había dicho que no conocía a don Silvino, pero ahora sabía su nombre completo. Papá, dijo Tomás lentamente, ¿tú ordenaste la muerte de don Silvino? Por supuesto que no. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Porque tengo pruebas de que has estado vendiendo sentencias a empresas eólicas por años. El juez se puso pálido. ¿Qué pruebas? Tomás puso la carpeta sobre la mesa. Contratos, transferencias bancarias, registros de comunicaciones. Todo. El juez abrió la carpeta con manos temblorosas. A medida que revisaba los documentos, su rostro se transformaba. De la palidez pasó a la ira. ¿De dónde sacaste esto? Eso no importa. Claro que importa. Estos documentos son falsos. Alguien los fabricó para incriminarme. Las cuentas bancarias son reales, papá. Los contratos tienen tu firma. Mi firma puede ser falsificada. Alma había permanecido callada, pero ahora se acercó al juez. Esteban, necesitas calmarte. Tu presión arterial... No me digas que me calme. El juez se puso de pie bruscamente. Mi propio hijo me está acusando de asesinato. No te estoy acusando de asesinato, dijo Tomás. Te estoy acusando de corrupción. El asesinato es otra cosa. ¿Otra cosa? Ese hombre murió por culpa de estos documentos falsos. Alguien lo mató para hacerme quedar como culpable. En ese momento, el teléfono de Camila vibró. Un mensaje de texto. Salga del café ahora. Está en peligro. Camila sintió un escalofrío. Miró hacia la mesa donde seguía la discusión familiar. El juez estaba cada vez más alterado. Tomás lo miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Y Alma observaba todo con una calma que resultaba perturbadora. Decidió acercarse otra vez. Disculpen, pero creo que todos estamos en peligro. ¿Qué quiere decir?, preguntó el juez. Camila mostró su teléfono. Alguien me acaba de advertir que salga del café. Alma se puso de pie inmediatamente. Vámonos, ahora. Pero cuando se dirigieron hacia la salida, vieron algo que los paralizó. Un hombre con máscara zapoteca estaba parado afuera del café, observándolos a través del cristal de la ventana. Era la misma máscara que habían encontrado junto a la catedral la noche del asesinato. El tiempo se detuvo en el café central. Los cuatro permanecieron inmóviles, observando la figura enmascarada que los vigilaba desde la calle. La máscara zapoteca, tallada en madera oscura con rasgos felinos, estilizados, brillaba bajo la luz de los faroles coloniales de Jalatlaco. ¡Salida trasera!, susurró Alma con urgencia.
Pero antes de que pudieran moverse, la figura desapareció en las sombras de la calle empedrada. ¿Quién era?, preguntó Tomás con la voz quebrada. El mismo que mató a don Silvino, respondió Camila, sacando su teléfono para llamar a Herrera. No, le gritó el juez Esteban, arrebatándole el celular. Si llamas a la policía, todo se va a complicar más. ¿Más complicado que tener a un asesino siguiéndonos? El juez miró a Alma con desesperación. Tenemos que irnos a casa. Ahora. Papá, no voy a ningún lado contigo hasta que me expliques qué está pasando realmente. Esteban se desplomó en su silla. De repente parecía haber envejecido 10 años. Está bien. Te voy a contar la verdad. Respiró profundamente. Pero no aquí. Una hora después, los cuatro se encontraban en la casa del juez. Una elegante construcción colonial en la calle de Macedonio Alcalá. La sala estaba decorada con arte popular oaxaqueño y fotografías familiares que mostraban tiempos más felices. Hace 3 años, comenzó el juez mientras se servía un mezcal con mano temblorosa, llegaron a mi oficina unos empresarios españoles. Representaban un consorcio de energías renovables que quería instalar parques eólicos en el istmo. ¿Y? Lo presionó Tomás. Me ofrecieron dinero, mucho dinero. Solo tenía que garantizar que las demandas de las comunidades indígenas fueran rechazadas. El juez bebió el mezcal de un trago. Al principio dije que no. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Esteban miró a Alma, quien permanecía de pie junto a la ventana, vigilando la calle. Tu madre acababa de morir, Tomás. Los gastos del hospital nos habían arruinado. Tu carrera de abogado costaba una fortuna. Y yo estaba desesperado. Camila tomaba notas mentalmente. Esta confesión podría ser la clave de todo. ¿Cómo funcionaba el esquema? Simple. Cuando llegaba un caso relacionado con las tierras del istmo, yo simulaba uno de mis episodios de narcolepsia. Alma tomaba el control temporalmente y firmaba las sentencias que ya estaban preparadas. Tomás miró a Alma con horror. ¿Tú sabías todo esto? Alma se volteó desde la ventana. Tu padre me lo pidió. Dijo que era temporal, solo hasta que se recuperara económicamente. Pero son 3 años, Alma. 3 años destruyendo familias. Yo no destruí a nadie, gritó el juez. Las empresas iban a construir los parques de cualquier manera. Solo aceleré el proceso. Camila se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se enteró don Silvino? No lo sé. Hace 2 semanas apareció en mi oficina con un folder lleno de documentos. Fotografías de las familias desplazadas, copias de contratos, extractos bancarios. El juez se frotó las sienes. Dijo que sabía todo y que me iba a denunciar. ¿Y qué le dijiste? Que me diera tiempo, que encontraríamos una solución. Pero él no quiso escuchar. Tomás se puso de pie bruscamente. Papá, ¿tú mandaste a matarlo? ¡No! ¡Te juro que no! Entonces, ¿quién? El silencio se extendió por toda la sala. Alma seguía mirando por la ventana, pero Camila notó que sus hombros estaban tensos. Alma, dijo Camila lentamente, ¿dónde estabas la noche del asesinato? En mi casa, durmiendo. ¿Alguien puede confirmarlo? Vivo sola. Camila sacó su teléfono y mostró una foto que había tomado esa mañana. Esta es la máscara que encontramos junto a la catedral. Sangre de don Silvino en los bordes. Alma la miró apenas un segundo, pero fue suficiente. Camila vio el reconocimiento en sus ojos. ¿Has visto esta máscara antes, Alma? No, nunca. Es muy específica, tallada en madera de copal, estilo zapoteco de la Sierra Sur. Solo se vende en 3 lugares de Oaxaca. En ese momento, el teléfono de Camila sonó. Era Herrera. Camila, ¿dónde estás? Tengo información importante sobre el caso. En casa del juez Luján. ¿Qué encontraste? Las cámaras del banco frente al tribunal captaron algo interesante. La noche del asesinato, alguien salió del edificio del juzgado a las 11:30. Una mujer. Camila miró a Alma, quien había palidecido. ¿Una mujer? Sí.
Llevaba una bolsa grande y Camila... Revisé los registros de entrada al edificio. Solo 2 personas tienen llaves para entrar después de las 9 de la noche. El juez Luján y su secretaria, Alma Castañeda. El teléfono se le resbaló de las manos a Camila. Alma se había acercado a la mesa del centro, donde había un juego de llaves. ¡Alma!, murmuró el juez Esteban con horror. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer, respondió Alma con voz fría, completamente diferente a la mujer discreta que conocían. Don Silvino no se iba a conformar con tu dinero, Esteban. Quería justicia, quería que todo saliera a la luz. ¿Lo mataste tú? Alma tomó las llaves y se dirigió hacia la puerta. Don Silvino era un hombre terco. Le ofrecí dinero, le prometí que las familias serían compensadas, pero él quería más. Quería tu cabeza en una charola, pero matarlo no era la solución, era la única solución. Alma se volteó hacia ellos. Esteban, tú eres demasiado débil para entender cómo funciona realmente el poder. Por eso yo tomé las decisiones difíciles. Tomás se puso de pie lentamente. Alma, ¿cuánto tiempo llevas manipulando a mi padre? Alma sonrió, y esta vez su sonrisa fue genuinamente cruel. 3 años oficialmente, pero la verdad es que llevo manipulándolo desde que llegué al juzgado hace 12 años. La confesión cayó como una bomba en la sala. ¿Qué quieres decir? Tu padre nunca tuvo narcolepsia, Tomás. Yo le pongo benzodiazepinas en el café todas las tardes. Las compro con recetas falsas que consigo en el mercado negro. El juez Esteban se puso de pie tambaleándose. ¿Qué? También le doy modafinil cuando necesito que esté despierto y alerta para firmar documentos importantes. He controlado tus patrones de sueño durante años, Esteban, y tú nunca lo supiste. Camila sintió náuseas. ¿Por qué? Porque un juez enfermo es un juez manejable, y un juez manejable es mucho más valioso que un juez honesto. En ese momento, la puerta principal se abrió bruscamente. Herrera entró acompañado de 3 agentes de la policía estatal. ¡Nadie se mueva! Pero Alma ya tenía una pistola en la mano, apuntando directamente hacia Camila. «Investigador Herrera», dijo Alma con calma mortal, «qué placer volver a verlo». El tiempo se congeló en la sala de la casa del juez. Herrera y sus agentes tenían las armas desenfundadas, pero Alma mantenía su pistola firmemente apuntada hacia la cabeza de Camila. La periodista podía sentir el cañón frío contra su sien. «Alma», dijo Herrera con voz calmada, «baja el arma. Podemos resolver esto sin violencia». «¿Resolver qué, investigador?» Alma sonrió con frialdad. «Mi arresto, mi procesamiento por asesinato, no creo que tengamos mucho que resolver». El juez Esteban permanecía de pie, temblando. «Alma, por favor, estos años yo creía que me cuidabas, que me protegías». «Te protegía, Esteban, de ti mismo. Sin mí, habrías arruinado tu carrera hace años con tu honestidad estúpida». Tomás dio un paso hacia adelante. «Alma, yo creía que eras como una segunda madre para mí. Y lo fui. Te pagué la universidad con el dinero que ganamos con las sentencias. Tu título de abogado está manchado de sangre, Tomás, igual que el prestigio de tu padre». Camila sintió la presión del arma aumentar. «¿Cuánta gente has matado, Alma?» «Don Silvino fue el primero, pero no será el último si no me dejan salir de aquí». Herrera intercambió miradas con sus agentes. La situación era demasiado peligrosa para arriesgar un tiroteo. «¿Cómo mataste a don Silvino?» Alma se rió amargamente. «Fue más fácil de lo que pensé. Le puse clonazepam en su café cuando vino al tribunal esa tarde. Para cuando llegó al Zócalo a las 11 de la noche, ya estaba confundido y lento». «¿Por qué el Zócalo?» «Le dije que alguien del gobierno federal lo esperaba ahí para darle protección». El pobre hombre creyó que finalmente tendría justicia. El juez se desplomó en su sillón. «Dios mío, Alma, ¿qué hemos hecho? Lo que teníamos que hacer para sobrevivir. Tú nunca entendiste cómo funciona realmente el sistema judicial en México, Esteban.
No se trata de justicia, se trata de poder. Herrera se acercó lentamente. Alma, hablé con tu hermana en Ciudad de México esta tarde. Los ojos de Alma se endurecieron. Mi hermana me contó cosas muy interesantes sobre tu pasado, sobre por qué dejaste tu trabajo en el tribunal de Tlaxcala hace 12 años. Mi hermana es una mentirosa. También mentía cuando dijo que mataste a tu primer esposo con una sobredosis de insulina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila podía sentir la respiración agitada de Alma contra su oído. Eso nunca se pudo probar, murmuró Alma. Pero tú lo hiciste, ¿verdad? Y cuando la investigación se acercó demasiado, huiste a Oaxaca y conseguiste trabajo con el juez Luján. Alejandro, intervino Camila con voz temblorosa, ¿encontraste el pendrive que tenía don Silvino? Sí, con grabaciones de las llamadas entre Alma y los representantes de las empresas eólicas. Ella era quien coordinaba todo el esquema. Alma apretó más fuerte el arma. Esteban nunca tuvo las agallas para algo así. Yo construí todo el sistema. Yo me encargué de los detalles. Yo eliminé los obstáculos, incluido don Silvino. Silvino era demasiado idealista. Creía que podía cambiar el mundo con sus denuncias y sus marchas. No entendía que algunos cambios requieren sacrificios. Tomás se acercó lentamente. Alma, déjala ir. Camila no tiene nada que ver con esto. Camila tiene todo que ver con esto. Ella fue quien empezó a hacer preguntas incómodas. Ella fue quien convenció a don Silvino de que siguiera investigando. ¿Yo convencí a don Silvino? Ni siquiera lo conocía antes de encontrar su cuerpo. Pero tus artículos sobre las empresas eólicas le dieron valor para actuar. Antes de que empezaras a escribir sobre el despojo de tierras, él era solo un activista local, sin influencia. En ese momento, Herrera notó algo. Alma, ¿dónde conseguiste esa pistola? No está registrada en tu nombre. La saqué del armario de evidencias del tribunal. Caso cerrado de 2020. El juez había autorizado su destrucción, pero yo la guardé por si acaso. Robo de evidencia. Otro delito más. Alma se rió con amargura. ¿En serio? ¿Después de todo lo que hemos hecho te preocupa el robo de una pistola vieja? Camila sintió que Alma estaba cada vez más nerviosa. Era el momento de intentar algo. Alma, ¿por qué pusiste mi huella en el puñal que mataste a don Silvino? Herrera frunció el ceño. ¿Qué huella? Cuando revisaste el puñal, encontraste parcialmente mis huellas, ¿no es cierto? No, Camila. No había ninguna huella tuya en el arma. Camila sintió una oleada de alivio, pero entonces se dio cuenta de algo. Alma, cuyas huellas pusiste en el puñal. Del investigador Herrera, respondió Alma con una sonrisa cruel. Cuando visitó San Mateo del Mar la semana pasada, le regalé ese puñal como recuerdo. Él lo tocó sin guantes. Herrera palideció. ¿Me tendiste una trampa? Necesitaba un chivo expiatorio. Don Silvino tenía que morir, pero alguien tenía que cargar con la culpa. Un investigador corrupto era perfecto. ¿Cómo sabías que iba a visitar San Mateo del Mar? Porque yo le sugerí que fuera. Le dije que había rumores de activistas radicales preparando protestas violentas. Tú mordiste el anzuelo como un pez hambriento. En ese momento, uno de los agentes de Herrera hizo una señal desde la ventana. Había más policías rodeando la casa. Alma lo notó inmediatamente. Investigador, dile a tus hombres que se alejen o la periodista muere aquí mismo. Alma, esto no puede terminar bien para ti. Suelta el arma y hablemos. ¿Hablar? ¿De qué? ¿De los 30 millones de pesos que he ganado en 3 años? ¿De las cuentas en el Caribe que el juez nunca supo que existían? ¿De los contratos que firmé en su nombre con empresas de medio mundo? El juez levantó la cabeza con horror. ¿30 millones? Esteban, tú recibiste apenas 3 millones. El resto fue mío. Yo era quien tomaba los riesgos. Yo era quien resolvía los problemas. Yo era quien mantenía todo funcionando. ¿Y los episodios de narcolepsia?
Te drogaba cuando necesitaba que firmaras sin preguntas. Te despertaba cuando necesitaba que parecieras lúcido ante los medios. Durante 3 años fuiste mi marioneta perfecta. Camila sintió náuseas al darse cuenta de la magnitud de la manipulación. ¿Cuánto tiempo más pensabas continuar con esto? Para siempre, respondió Alma con frialdad, hasta que don Silvino arruinó todo con su cruzada de justicia. En ese momento el teléfono de Alma sonó desde su bolso. La distracción fue mínima, apenas un segundo, pero fue suficiente. Herrera se lanzó hacia adelante mientras Camila se tiraba al suelo. El disparo resonó por toda la sala, pero la bala se incrustó en el techo. Cuando el humo se desvaneció, Alma Castañeda estaba en el suelo, esposada y sangrando de una herida superficial en el brazo. Herrera tenía su arma apuntándole directamente al pecho. «Alma Castañeda», dijo Herrera con voz firme, «quedas arrestada por el homicidio de Silvino Pérez, conspiración criminal, corrupción de funcionario público y tentativa de homicidio». Pero mientras se la llevaban, Alma gritó algo que heló la sangre de todos los presentes. «Esto no termina conmigo. Hay otros jueces, hay otros tribunales. Todo el sistema está podrido desde la raíz». 3 días después del arresto de Alma Castañeda, Oaxaca hervía de rumores y especulaciones. Los medios nacionales habían tomado el caso y el escándalo del juez dormido era portada en todos los periódicos del país. Pero para Camila, la historia estaba lejos de terminar. En su pequeña oficina en el centro histórico, rodeada de cajas de documentos y fotografías del caso, Camila revisaba una y otra vez las grabaciones del pendrive que había recuperado Herrera. Las conversaciones entre Alma y los empresarios revelaban una red de corrupción mucho más amplia de lo que habían imaginado. «Necesitamos hablar con el juez Carrasco de Salina Cruz», decía la voz de Alma en una grabación de enero. «Tiene 3 casos pendientes de expropiación en el Istmo. Con $50,000 debería ser suficiente». «¿Y si no acepta?», preguntaba una voz masculina con acento español. «Todos tienen un precio, señor Mendoza. Solo hay que encontrar la palanca correcta». Camila pausó la grabación y marcó el teléfono de Herrera. «Alejandro, necesito verte. Encontré algo importante». «Estoy en el tribunal. Acabamos de tener una reunión con Jimena Cortés, la procuradora anticorrupción. Ven para acá». El Tribunal Superior estaba rodeado de periodistas y cámaras de televisión. Camila se abrió paso entre la multitud y encontró a Herrera en el primer piso, hablando con una mujer elegante de 45 años, con cabello castaño y traje sastre azul marino. «Jimena Cortés», se presentó la procuradora. «He estado siguiendo su trabajo periodístico, señorita Arriaga. Muy impresionante. Procuradora, creo que el caso es más grande de lo que pensamos». Jimena asintió gravemente. «Estamos llegando a la misma conclusión. En las últimas 72 horas hemos recibido denuncias anónimas sobre otros 3 jueces en el estado, todos relacionados con casos de tierras en el Istmo». Herrera mostró una carpeta. «Y hay algo más. Los análisis de sangre de Alma Castañeda mostraron trazas de modafinil y benzodiazepinas. Las mismas drogas que usaba para controlar al juez Luján». «¿Qué significa eso?». «Que alguien más la estaba controlando a ella», respondió Jimena. «Alma no era la cabeza de la organización, era solo otra pieza del engranaje». En ese momento, Tomás Luján apareció por el pasillo. El joven abogado tenía ojeras profundas y parecía haber perdido peso. Los últimos días habían sido devastadores para él. «Camila, necesito enseñarte algo», dijo con urgencia. «Encontré esto en la casa de mi padre anoche». Tomás sacó de su mochila una caja de metal que parecía haber sido escondida detrás de una pared falsa. Dentro había máscaras zapotecas idénticas a la que había usado el asesino de don Silvino, contratos firmados en nombre de Dormido S.A. y algo que los dejó helados: fotografías de don Silvino tomadas desde lejos durante sus actividades diarias en San Mateo del Mar.
Habían estado vigilándolo durante meses, murmuró Herrera. ¿Dónde estaba escondida esta caja? En el estudio de mi padre, detrás de los libros de jurisprudencia. Pero lo extraño es que mi padre no sabía que existía. Cuando se la mostré, se puso pálido. Dice que nunca la había visto antes. Jimena examinó las fotografías con lupa. Estas fueron tomadas con equipo profesional. Teleobjetivos de largo alcance, esto requiere recursos importantes. Y miren esto, dijo Tomás, sacando un sobre amarillo. Instrucciones detalladas sobre cómo simular episodios de narcolepsia, movimientos específicos del cuerpo, tiempos de respiración, incluso la forma exacta de proteger la muñeca derecha para evitar lesiones al caer. Camila sintió un escalofrío. Tu padre es un actor muy convincente. Eso es lo que no entiendes. Mi padre dice que nunca vio estas instrucciones, que él realmente creía que tenía narcolepsia. Herrera frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Que alguien le enseñó a simular la enfermedad sin que él se diera cuenta de que estaba simulando? Jimena se inclinó hacia adelante. ¿Hipnosis o condicionamiento psicológico? Miren estas fechas. Tomás mostró un calendario marcado con círculos rojos. Cada marca corresponde a una sesión de relajación que Alma le daba a mi padre en su oficina. Sesiones de 20 minutos, 2 veces por semana, durante 3 años. ¿Sesiones de relajación? Alma le decía que era para controlar su estrés. Mi padre se acostaba en el sofá de su oficina. Alma ponía música suave y le hablaba con voz calmada. Después de cada sesión, él se sentía mejor, pero también más obediente. Camila se puso de pie bruscamente. Necesito hablar con Alma, ahora. El Centro de Readaptación Social de Oaxaca estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Alma Castañeda había sido trasladada ahí después de su arresto, en una celda de máxima seguridad, debido a la gravedad de los cargos. Cuando la llevaron a la sala de visitas, Camila se sorprendió del cambio físico de Alma. Sin maquillaje y con el uniforme de presidiaria, parecía una mujer completamente diferente, más joven, pero también más peligrosa. Señorita Arriaga, dijo Alma con una sonrisa fría, sabía que vendría. Alma, necesito que me digas quién te daba órdenes. ¿Órdenes? Nadie me daba órdenes. Yo era quien manejaba todo. Las drogas en tu sangre dicen otra cosa. Alguien te controlaba igual que tú controlabas al juez. La sonrisa de Alma vaciló por primera vez. No sé de qué hablas. Camila puso sobre la mesa una fotografía de las sesiones de relajación con el juez. ¿Quién te enseñó las técnicas de condicionamiento psicológico? Yo estudié psicología antes de trabajar en el tribunal. Alma, encontramos facturas de un psiquiatra privado en Puebla, doctor Ricardo Venegas, sesiones mensuales durante 4 años. ¿Qué tipo de terapia recibías? El rostro de Alma se puso pálido. Eso es confidencial. ¿Sabes qué es lo más interesante del doctor Venegas? Que también tiene como pacientes a otros 2 secretarios judiciales del sureste de México, uno en Chiapas, otro en Veracruz, los 3 involucrados en casos similares de corrupción. Alma comenzó a temblar ligeramente. ¿Eso es una coincidencia? También es coincidencia que el doctor Venegas reciba transferencias mensuales de empresas españolas de energía renovable. El silencio de Alma fue ensordecedor. Alma, continuó Camila con voz suave, tú también fuiste víctima. Te programaron para ser la ejecutora perfecta. Te hicieron creer que las ideas eran tuyas. ¡No!, gritó Alma poniéndose de pie. Yo tomé todas las decisiones. Yo maté a don Silvino porque era necesario. ¿Necesario para quién? Alma se quedó callada, pero sus ojos mostraron algo que Camila no había visto antes. Miedo. Alma, ¿qué te van a hacer si hablas? No me van a hacer nada porque no voy a hablar. Ya es demasiado tarde. Encontramos al doctor Venegas. Está cooperando con las autoridades. Era una mentira, pero funcionó.
Alma se desplomó en su silla. «No entienden lo grande que es esto», murmuró. «No es solo Oaxaca, son 12 estados, 50 jueces, cientos de secretarios y funcionarios, una red que lleva funcionando 10 años. ¿Quién la dirige?» Alma levantó la vista con terror genuino en los ojos. «Si les digo, me van a matar antes de que termine el juicio. Te vamos a proteger. ¿Protegerme? ¿Como protegieron a don Silvino?» Alma se rió amargamente. No tienen idea de contra quién se están enfrentando. En ese momento, se cortó la luz eléctrica del penal. Los generadores de emergencia tardaron 30 segundos en activarse. Cuando las luces se encendieron nuevamente, Alma Castañeda estaba tirada en el suelo, convulsionando. Espuma blanca le salía de la boca. «¡Doctora!», gritó el guardia. «¡Emergencia médica!». Pero ya era demasiado tarde. Alma había muerto envenenada, exactamente como don Silvino, y en su mano cerrada encontraron un papel arrugado con un mensaje que confirmó los peores temores de Camila. El juez ya no necesita descansar. Ahora la periodista puede dormir para siempre. La muerte de Alma Castañeda convirtió el caso en una pesadilla nacional. Los medios hablaban de una conspiración que alcanzaba los más altos niveles del poder judicial mexicano. Pero para Camila, el mensaje encontrado en la mano de Alma era una sentencia de muerte personal. «No puedes quedarte en tu departamento», le dijo Herrera esa misma noche. «Te van a trasladar a una casa de seguridad». «No voy a esconderme, Alejandro. Si me escondo, ganaron». Estaban en la oficina de la Fiscalía, rodeados de agentes armados. Jimena Cortés había llegado desde Ciudad de México con un equipo especial de la Procuraduría General de la República. «Camila», intervino Jimena, «lo que descubrió Alma antes de morir es solo la punta del iceberg. Hemos identificado transferencias por más de 500 millones de pesos a funcionarios judiciales en todo el país. ¿Todas provenientes de empresas españolas? No. Hay dinero de China, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Esta red no se trata solo de energía eólica. También hay minería, hidroeléctricas, desarrollos turísticos, incluso tráfico de especies exóticas». Herrera mostró un mapa de México lleno de marcadores rojos. Cada punto representa un juzgado comprometido. El patrón es siempre el mismo. Un juez, aparentemente honesto, desarrolla súbitamente una enfermedad que lo incapacita parcialmente. Una secretaria eficiente toma control gradual de las decisiones y las sentencias empiezan a favorecer sistemáticamente a empresas extranjeras. ¿Cuántos casos como el del juez Luján hay? Confirmados 18, bajo investigación 32 más. Camila se quedó helada. ¿Y todos los secretarios fueron condicionados psicológicamente? Eso creemos. El doctor Venegas desapareció hace 48 horas. Su clínica en Puebla fue vaciada durante la noche. No queda ningún registro de sus pacientes. En ese momento, Tomás Luján entró a la oficina. Traía un sobre manila en las manos y una expresión de terror absoluto. «Procuradora, esto llegó a mi casa hace una hora». Jimena abrió el sobre con guantes. Dentro había fotografías de Camila entrando y saliendo de diferentes lugares durante los últimos días. Su departamento, el tribunal, el café en Jalatlaco, el penal donde había visitado a Alma. También había una carta escrita a máquina. «Señorita Arriaga, su investigación ha sido muy entretenida, pero ha llegado el momento de que descanse permanentemente. Al igual que don Silvino y Alma, usted ha visto demasiado. Tiene 24 horas para abandonar México o sufrirá el mismo destino. No cometa el error de creer que las autoridades pueden protegerla. Nosotros somos las autoridades. Atentamente, los que nunca duermen». Herrera golpeó el escritorio con furia. «Están jugando con nosotros». «No están jugando», murmuró Camila. «Están siendo muy claros.
Jimena se acercó a la ventana. Camila, por favor, acepta la protección. Es la única manera de que puedas seguir investigando. Investigando desde una casa segura. ¿Cómo voy a encontrar evidencia si estoy escondida? Porque no vas a estar sola, dijo una voz desde la puerta. Todos se voltearon. Un hombre mayor, de unos 65 años, con cabello blanco y traje impecable, acababa de entrar. Llevaba identificación de la Fiscalía General de la República. Licenciado Bernardo Castillo, se presentó. Fiscal especial para casos de corrupción judicial. Señor Castillo, dijo Jimena con sorpresa, no sabíamos que venía. El caso del juez dormido activó protocolos especiales. He venido personalmente porque creemos que tenemos al líder de la red. Castillo puso sobre el escritorio una fotografía de un hombre de 50 años, elegante, con ojos fríos. Magistrado Ernesto Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, exfuncionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y según nuestras investigaciones, el cerebro detrás de toda esta operación. ¿Cómo llegaron a él? El doctor Venegas no desapareció. Está bajo protección de testigos desde hace una semana. Nos ha contado todo. Camila sintió una mezcla de alivio y adrenalina. ¿Qué dijo? Que Villalobos reclutó secretarios judiciales de todo el país hace 10 años. Los enviaba con Venegas para terapia de manejo de estrés, pero en realidad los condicionaban para ser agentes durmientes. Cada secretario creía que las ideas de corrupción eran suyas. ¿Y los jueces? La mayoría son víctimas genuinas. Villalobos identificaba jueces honestos pero con problemas económicos o familiares y orquestaba situaciones donde los secretarios condicionados llegaran a trabajar con ellos. Herrera frunció el ceño. ¿Cómo mantenía control sobre tantas personas? Terror psicológico. Cada secretario sabía que había otros en la red, pero no sabían quiénes. Villalobos les hacía creer que estaban siendo vigilados constantemente. Y cuando alguien intentaba salirse del sistema, como don Silvino y Alma, completó Camila. Exacto, eliminación física. Tomás se acercó al fiscal. Señor Castillo, ¿mi padre realmente está enfermo o también fue víctima de manipulación? Su padre fue drogado sistemáticamente durante 3 años, pero no tenía idea de que estaba siendo controlado. En su mente, realmente desarrolló narcolepsia. Es un caso fascinante de condicionamiento psicológico combinado con drogas. ¿Se puede revertir? Con terapia adecuada, sí, pero tomará meses. Jimena se acercó a Camila. Tenemos un plan. Villalobos está organizando una reunión de emergencia con todos sus operadores mañana por la noche en Puebla. Quiere evaluar los daños del caso Oaxaca y decidir cómo proceder. ¿Cómo lo saben? Porque el doctor Venegas va a asistir. Lleva una grabadora oculta. ¿Y qué papel juego yo en esto? Castillo sonrió por primera vez. Usted, señorita Arriaga, va a ser nuestro caballo de Troya. ¿Cómo? Villalobos cree que usted está muerta de miedo y tratando de huir del país. Esta noche vamos a filtrar información falsa de que usted está en el aeropuerto de Ciudad de México, intentando abordar un vuelo a España. ¿Y luego? Luego va a aparecer mañana por la noche en la reunión de Villalobos en Puebla, acompañada de todos los periodistas nacionales e internacionales que podamos reunir. Va a confrontar a Villalobos en vivo, frente a las cámaras, con todas las evidencias que hemos recopilado. Camila sintió un nudo en el estómago. ¿Y si me mata ahí mismo? No lo hará. No frente a las cámaras. Su poder se basa en la invisibilidad. Una vez expuesto públicamente, se vuelve vulnerable. Herrera negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Todo este caso ha sido peligroso desde el principio, respondió Camila. Pero es la única manera de hacer justicia por don Silvino, por Alma y por todas las familias que fueron despojadas de sus tierras. En ese momento su teléfono sonó. Número desconocido. Bueno,
Señorita Arriaga, dijo una voz masculina y culta, soy Ernesto Villalobos. Creo que es hora de que hablemos cara a cara. El silencio en la oficina fue total. Castillo hizo señas frenéticas para que continuara hablando. ¿Dónde? Mañana a las 9 de la noche. Hotel Colonial de Puebla. Suite presidencial. Venga sola. Y tal vez podamos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. ¿Qué tipo de acuerdo? El tipo de acuerdo que mantiene viva a la gente, señorita Arriaga. No cometa el mismo error que don Silvino. La línea se cortó, pero Camila sonrió por primera vez en días. Perfecto, dijo. Villalobos acaba de caer en nuestra trampa. La noche del 9 de noviembre, el Hotel Colonial de Puebla se convirtió en el escenario de la confrontación más importante en la historia judicial de México. Camila Arriaga caminaba por el elegante lobby con el corazón acelerado, sabiendo que cada paso la acercaba más al momento definitivo. En su oreja llevaba un micrófono inalámbrico casi invisible. En su bolso, una cámara del tamaño de un botón. Y en el estacionamiento del hotel, 50 agentes federales esperaban la señal para actuar. Prueba de audio, murmuró discretamente. Te escuchamos perfectamente, Camila, respondió la voz de Herrera en su audífono. Recuerda, necesitamos que confiese todo frente a la cámara antes de que entremos. El ascensor subió lentamente hasta el piso 12. Camila respiró profundamente antes de tocar la puerta de la suite presidencial. Adelante, dijo una voz desde adentro. La suite era opulenta, con muebles de época y ventanales que dominaban toda la ciudad de Puebla. Ernesto Villalobos estaba de pie junto a la ventana dándole la espalda. Era más alto de lo que había imaginado, con porte aristocrático y un traje gris impecable. Señorita Arriaga, dijo sin voltearse, admiro su valor o su estupidez. Aún no decido cuál de las dos. Admiro su arrogancia, magistrado, o su desesperación. Villalobos se rió suavemente y se volteó hacia ella. Sus ojos eran inteligentes pero completamente fríos, como los de un depredador. Desesperación. ¿Por qué estaría desesperado? Porque su red se está desmoronando. Alma está muerta. El doctor Venegas desapareció y nosotros tenemos evidencias suficientes para procesarlo. Evidencias. Villalobos caminó hacia un mueble bar y se sirvió un whisky. Como las que tenía don Silvino, como las que creía tener Alma. Mejores. Siéntese, por favor. Hablemos como personas civilizadas. Camila se sentó en un sillón de cuero, pero mantuvo la postura alerta. Villalobos tomó asiento frente a ella. ¿Sabe cuántos años me tomó construir esta red, señorita Arriaga? 10 años, según nuestras investigaciones. 15 años. Empecé cuando era magistrado auxiliar en la Suprema Corte. Vi cómo funcionaba realmente el sistema judicial mexicano. Jueces vendidos, sentencias compradas, justicia solo para quien pudiera pagarla. ¿Y decidió perfeccionar la corrupción? Decidí organizarla, hacerla eficiente. ¿Sabe cuánto dinero mueve la industria extractiva en México cada año? 150,000 millones de dólares. Y todo depende de decisiones judiciales. Villalobos bebió un sorbo de whisky. Antes de mi sistema, las empresas tenían que sobornar docenas de funcionarios diferentes. Era caro, ineficiente y muchas veces fallaba. Yo creé una red centralizada, predecible y discreta. Una red que ha despojado a miles de familias indígenas de sus tierras. Una red que ha traído inversión extranjera, empleos y desarrollo a regiones olvidadas del país. ¿Usted cree que esas comunidades estaban mejor viviendo en la pobreza extrema? ¿Cree que las comunidades estaban mejor decidiendo su propio futuro? ¡Qué romántica! ¿Y también cree en los unicornios? Camila se inclinó hacia adelante. Magistrado, ¿ordenó usted el asesinato de don Silvino Pérez? Villalobos la observó durante largo rato antes de responder. Don Silvino era un idealista peligroso. Creía que podía enfrentarse a fuerzas que no entendía.
Eso es un sí, eso es una explicación. ¿Y Alma Castañeda? Alma se volvió inestable. Empezó a tomar decisiones emocionales en lugar de seguir el protocolo. Cuando mató a don Silvino por impulso, comprometió toda la operación. ¿Así que la mandó eliminar? Villalobos se puso de pie y caminó hacia la ventana otra vez. Señorita Arriaga, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué cree que va a pasar ahora? ¿Que me van a arrestar? ¿Que va a haber un juicio espectacular? ¿Que la justicia triunfará? Eso espero. Entonces es más ingenua de lo que pensaba. Se volteó hacia ella con una sonrisa cruel. Yo tengo expedientes comprometedores de 300 funcionarios federales. Tengo grabaciones de conversaciones con senadores, diputados, gobernadores. Tengo fotografías de ministros de la Suprema Corte recibiendo sobornos. Me está amenazando. Le estoy ofreciendo una oportunidad. Únase a nosotros, señorita Arriaga. Su credibilidad como periodista sería muy valiosa para la organización. ¿Para hacer qué? Para escribir la versión oficial de esta historia. Una versión donde don Silvino era un activista radical financiado por grupos extranjeros. Donde Alma era una secretaria ambiciosa que actuaba por su cuenta. Donde el juez Luján era una víctima inocente de una conspiración. Camila sintió náuseas. ¿Y dónde quedo yo en esa versión? Como la heroína que destapó la corrupción y ayudó a limpiar el sistema judicial. Le garantizo el Premio Nacional de Periodismo y una carrera brillante. ¿Y si me niego? Villalobos sacó su teléfono y le mostró una foto. Era Tomás Luján entrando a su departamento esa tarde. El joven abogado es muy valiente, pero también muy vulnerable. El miedo y la ira se mezclaron en el pecho de Camila. Si le toca un pelo a Tomás, no tendré que tocarle nada si usted acepta mi propuesta. En ese momento, Camila escuchó la voz de Castillo en su audífono. Tenemos suficiente. Dile la frase clave. Camila se puso de pie lentamente. Magistrado Villalobos, hay algo que debe saber. ¿Qué cosa? Que el doctor Venegas no desapareció. Está bajo protección de testigos y ha confesado todo. La sonrisa de Villalobos se desvaneció. Imposible. ¿Y sabe qué más? Toda esta conversación está siendo grabada y transmitida en vivo a las principales cadenas de televisión del país. Villalobos palideció. ¿Qué? En ese momento, la puerta de la suite se abrió violentamente. Herrera, Castillo y 20 agentes federales irrumpieron con las armas desenfundadas. «Magistrado Ernesto Villalobos», gritó Castillo, «queda arrestado por asociación delictuosa, homicidio, corrupción y crimen organizado». Villalobos se lanzó hacia el mueble bar, donde aparentemente tenía una pistola escondida, pero Herrera fue más rápido. Lo derribó de un tackle y lo esposó en el suelo. «Esto no ha terminado», gritó Villalobos mientras se lo llevaban. «Tengo protección en los niveles más altos del gobierno. Estaré libre en una semana». «No lo creo», respondió Castillo, «porque también arrestamos a sus contactos en la Procuraduría General de la República y en la Suprema Corte». 3 meses después, Camila estaba de pie en el Zócalo de Oaxaca, en el mismo lugar donde había encontrado el cuerpo de don Silvino. Pero esta vez era diferente. Esta vez había justicia. El juez Esteban Luján había sido absuelto de todos los cargos después de demostrar que había sido víctima de manipulación psicológica. Estaba recibiendo tratamiento especializado y su condición mejoraba cada día. Tomás había creado la Fundación Silvino Pérez para defender los derechos de las comunidades indígenas en casos de despojo de tierras. Su primer cliente había sido la propia comunidad de San Mateo del Mar. La red de Villalobos había sido completamente desmantelada. 52 funcionarios judiciales fueron arrestados en 12 estados. Las empresas extranjeras involucradas enfrentaban demandas millonarias y varias habían sido expulsadas del país, y Camila
había ganado no solo el Premio Nacional de Periodismo, sino algo mucho más importante, la certeza de que su trabajo había cambiado vidas reales. «Oiga, señorita», le dijo un niño que vendía flores de cempasúchil junto al kiosco, «¿usted es la periodista que metió preso al juez malo?» «Sí, soy yo. Mi abuela dice que usted es una heroína». Camila sonrió y compró todas las flores del niño. Las depositó lentamente sobre el lugar exacto donde había encontrado a don Silvino 3 meses atrás. «Don Silvino», murmuró, «le cumplimos. Ya puede descansar en paz». Una brisa suave movió los pétalos naranjas por todo el zócalo, y por primera vez, desde el inicio de esta pesadilla, Camila sintió que podía dormir tranquila. Porque cuando un juez dormido finalmente despierta a la justicia, es toda una ciudad la que puede soñar con un futuro mejor.